buenos días, mi nombre es Carol Méndez, estudiante de salud mental con el equipo de trabajo número 3 con mis compañeras Tatiana Guzmán y Marjorie Botina. Les hablaremos de los trastornos del humor afectivos en el CI-10 y también en el CI-11 conocidos como desórdenes del humor. ¿Pero qué son los trastornos afectivos del humor? Pues estos consisten en alteraciones del humor, ya sea o de la afectividad que tienden a la depresión o a la euforia. Estos se pueden dar con o sin ansiedad, siendo esto una respuesta natural tanto a la pérdida, la derrota, al desengaño, a traumas, o que inclusive puede llegar o puede ser consecuencia de una catástrofe que la persona ha vivido. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos cambios de humor se acompañan generalmente de modificaciones en las actividades que realizamos en el día a día, como por ejemplo las separaciones, la pérdida de la muerte, por ejemplo, de un ser querido, el divorcio o el desengaño amoroso. Y se relaciona con situaciones que son generadores de estrés. Bueno, en cuanto a la etiología, encontramos mucho más difíciles de diagnosticar tanto niños como adolescentes, porque en esta edad no necesariamente presentan los síntomas ni se expresan como en los adultos. Por ejemplo, los trastornos de estado de ánimo frecuentemente existen en conjunto con otros problemas de ansiedad, como los problemas de uso de drogas, mal comportamiento. Por eso se puede decir que la etiología o las causas como tal de los trastornos del estado de ánimo son múltiples y variados, entre los cuales pueden ser la combinación genética, que hay una herencia familiar, puede ser por cambios en los niveles hormonales que tiene la persona, factores ambientales como el duelo o los cambios de vida, ya sean importantes o inesperados, y los factores de estrés, los cuales pueden ser parecer que son pues como los más importantes. Dicho trastorno del humor tiene una característica principal, la cual es que el diagnóstico se realiza en los casos en que la tristeza o la euforia son demasiado intensas y aparecen acompañados de otros síntomas característicos y de la limitación de la capacidad de llevar una vida normal a nivel tanto físico, social y laboral. Hoy en día podemos encontrar diferentes clasificaciones de los trastornos del humor, como por ejemplo en el CIE-10 se habla de los episodios hipomaniáticos, maniáticos, trastornos afectivos bipolares, episodios depresivos y trastornos depresivos recurrentes, mientras que en el CI-10 los encontramos clasificados como desórdenes del humor de tipo bipolar, desórdenes ciclotimia, desórdenes depresivos y desórdenes depresivos recurrentes. Cuando hablamos de un episodio maniático, en eso se encuentra la hipomanía, la manía sin síntomas psicóticos y con síntomas psicóticos. Algunos de los síntomas es sentirse muy optimista, eufórico o animado, sentirse nervioso, acelerado y más activado de lo habitual. Tener un mal genio o parecer extremadamente irritable. Sentirse con pensamientos que van muy rápidos al mismo tiempo que al hablar. Dormir menos, sentirse inusualmente importante, talentoso, poderoso. Hacer cosas arriesgadas que muestran falta de juicio, comer y beber demasiado, gastar o regalar mucho dinero o tener relaciones sexuales poco seguras. Quiero contarles algo acerca del trastorno afectivo bipolar, que es una alteración patológica de estado de ánimo que se manifiesta en la presencia de varios episodios maníacos y hipomaníacos. Quiero contarles que se clasifica en 3 tipos. El trastorno afectivo bipolar tipo 1, que es importante haber presentado unos episodios maníacos y también puede haber estado con unos episodios de hipomanía y depresión. Esto se ve muy poco. Bueno, también el trastorno afectivo bipolar tipo 2 es uno de los más complejos porque son difíciles de identificar, ya que este se puede de pronto confundir cuando hay etapas de festividades como de navidades, de algún tipo de fiesta, porque el paciente puede pasar inapercibido por eso, porque son unos episodios de hipomanía y depresión mayor. Entonces, como les decía, es bastante complejo de pronto hallar en ese momento el tipo de diagnóstico. Y está el trastorno afectivo ciclímico, que son numerosos periodos de síntomas de hipomanía que fluctúan con los periodos de síntomas depresivos. Bueno, al no cumplir con esto, entonces no sería una depresión o una hipomanía. Bueno, en cuanto a los episodios depresivos, estos pueden ser leves, moderados o graves. Dentro de estos síntomas encontramos que los episodios típicos, tanto leves como moderados o graves, el paciente sufre un decaimiento del ánimo, con reducción de la energía, se disminuye la actividad, se llegan a deteriorar la capacidad de disfrutar del interés, la concentración y es frecuente pues un cansancio que es importante incluso después de la realización de esfuerzos mínimos. Pues habitualmente el sueño se halla perturbado en tanto que disminuye el apetito y casi siempre decae la autoestima y la confianza en sí mismo. Y a menudo aparecen algunas ideas de culpa o de ser inútil, incluso en la forma leves.
y en los peores de los casos puede haber alucinaciones o delirios cuando se trata de episodios depresivos con síntomas psicóticos. Cuando hablamos de los trastornos depresivos recurrentes, su etiología es las diferencias biológicas, químicas del cerebro, rasgos heredados. Algunas de las características es episodios repetitivos de depresión sin que haya habido una elevación del ánimo o el aumento. Otra de las cosas es que esto puede ocurrir a temprana edad. El comienzo puede ser tanto agudo como insidioso. Los síntomas pueden ser falta de interés en las actividades diarias, falta de apetito o comer demasiado, problemas para dormir, dificultad para concentrarse, irritabilidad y enojo excesivo, tristeza y sensación de vacío. Bueno, en cuanto al tratamiento, la guía MHGAF habla de que para intervenir a una persona con episodios depresivos, con trastorno bipolar o con cualquier tipo de trastorno del humor, se deben de seguir unos pasos, como por ejemplo, primero está identificar los síntomas que la persona tiene. Segundo, descartar si hay otras explicaciones para los síntomas y el tiempo que lleva ese recurriendo. Nosotros como psicólogos podemos realizar intervenciones psicosociales, como lo pueden ser la psicoeducación, esta específicamente hacia la persona que padece o hacia sus cuidadores si es el caso, con relación a que la depresión es muy frecuente, que le puede suceder a cualquier persona y que no significa que pues esta sea igual a debilidad o a pereza, por ende se debe trabajar sobre las actitudes negativas de la persona y sobre los pensamientos de autolesión o suicidio. Segundo está el reducir el estrés y fortalecer los apoyos de la red social de la persona, en el cual se deben evaluar los factores estresantes y reactivar esa red de relaciones sociales mediante relaciones con familia, amigos, todo ello con el fin de promover el funcionamiento adecuado de las actividades diarias y en la vida de la comunidad, como por ejemplo mantenerse física y mentalmente activo. Físicamente sabemos que está el lado de ejercicios físicos y mentales, entonces está que la realización de sopa de letras, que es lo que nos gusta, que escuchar música, salir de esa rutina, salir de eso lo que nos lleva en el día a día a sumirnos más como en nuestros propios pensamientos.